Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa por aquí en FNM. Tere, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, antes de entrar a nuestro tema, que es la decapitación de un reo en la cárcel de Concepción, conversemos un poco sobre pensiones porque hubo polémica esta semana. Oye, se está discutiendo la reforma de pensiones del gobierno de Boric en el Congreso y el día lunes, comenzando esta semana, parte de la oposición, específicamente desde la UDI, declararon que debían ceder en esa discusión. Particularmente el senador Iván Moreira, en entrevista con CNN Radio, indicó que si no cedían, les van a cobrar la palabra y se transformará en un tema político en campaña presidencial. Tenemos a Moreira. Genial. En fin, ahora después, un rato después, esta vez en la Radio Agricultura, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que consideraban justo votar a favor de un pequeño reparto de 0,5 puntos, como lo calificó él, ante la mirada sorprendida, no se imaginan ustedes de quién, de Pamela Giles. Vamos con Ramírez. Las declaraciones de Moreira y Ramírez generaron reacciones inmediatas en otra parte de la oposición. José Antonio Cast, estuvo en X que, como era esperable, Chile Vamos comienza a preparar el terreno para ceder y entregarle a la izquierda los ahorros de nuestras pensiones. Chile necesita un acuerdo en pensiones, pero no un mal acuerdo que le quite a los chilenos sus ahorros. Por su parte, Johannes Kaiser indicó que si Chile Vamos se abre el reparto, se transforma en cómplice del robo de cotizaciones de los ciudadanos. Para peor, este robo está destinado a financiar la compra de votos por parte de la izquierda al tiempo que abre la puerta para socavar el sistema de pensiones privadas. Si Chile Vamos persiste en este camino, está oficialmente abandonando el sector y a sus votantes. Cierre de comillas. Y por último, el diputado también UDI, Cristian Lavé, contradijo abiertamente a su presidente Guillermo Ramírez, declarando lo siguiente: necesitamos una reforma de pensiones que dignifique más a nuestros pensionados, pero ceder a la reforma comunista es quitarle los ahorros a los chilenos. El 6% a cuentas individuales no está a la venta, es de los trabajadores. Hoy, después de la ola de críticas que le cayeron a Guillermo Ramírez y Chile Vamos, el presidente de la UDI intentó rectificar señalando: yo no sé si me habría expresado mal o si aquí se trata de torcer los argumentos. No hay ningún acuerdo, nosotros no hemos cedido ningún punto de reparto. Ayer usé la palabra reparto y debo reconocer que en este caso es imprecisa, equívoca, incluso si tú quieres, es impropia. Bien, oye Tere, varias cosas Si la que palabra comentar. reparto se usa, si la palabra se usa para hablar de algo que no es reparto, claro, habría que decirle que es un poco impropia la expresión, efectivamente. Claro, y habría que preguntar cómo es que se torcieron sus argumentos. Pero bueno, oye, es parte de lo que queremos comentar. Ramírez, Moreira y la UDI a favor de ceder y reparto, pero después parece que recularon, o sea, al menos Ramírez, de Moreira no hemos escuchado eso. Y de todos modos, más allá de estas nuevas declaraciones de Ramírez, comentemos un poco la noticia porque obviamente esto no queda ahí y estos cambios de postura en la derecha son bastante recurrentes, no es primera vez que pasa. De hecho, el mismo Chile Vamos había tenido una postura distinta hace un par de años con Sebastián Piñera en esta materia. Quiero que partamos con lo último, con lo de Cristian Lavé, ya con las declaraciones del diputado UDI, que se opuso con todo a Ramírez, ya de hecho habla de ceder a la reforma comunista, ya. Yo quiero saber, en ese contexto, qué pasaría, por ejemplo, con Lavé, teniendo en cuenta la reforma del sistema político que comentamos en el programa pasado y que se empezó a tramitar ya en el Senado este lunes, recién pasado. A ver, yo creo que no seguiría sin advertir o sin recordar un poco, para quienes todavía no están al tanto de la reforma al sistema político, que se trata de un proyecto de reforma presentado por un grupo de senadores del oficialismo y oposición, que según ellos resolverá los problemas de indisciplina, o sea,
de lo que ellos llaman el discolaje y de la atomización o fragmentación del sistema político. Y que respecto de esto, de la indisciplina y discolaje, en que podría estar cayendo el diputado Lavé, busca establecer nuevas causales de cesación en el cargo parlamentario. Y una de ellas sería la renuncia al parlamentario al partido por el cual fue elegido. O sea, con esta eventual nueva regla, si el diputado renuncia a su partido o es invitado a irse, pierde su escaño en el Congreso y el partido puede elegir a dedo a su reemplazante. Claro, muy claro. Y justamente este caso de Cristian Lavé es buen ejemplo para demostrar los efectos dañinos que podría tener la aprobación de una reforma como esa al sistema político. Porque, a ver, en este caso, ¿quién vendría siendo el indisciplinado o el díscolo en el caso de las pensiones, de esta discusión entre Guillermo Ramírez y el parlamentario UDI también, Cristian Lavé? ¿Ya sería Lavé que propone que toda la cotización se vaya a la cuenta individual? ¿O el presidente del partido, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que inicialmente estaba decidido a ceder una porción de esa cotización adicional al reparto? Ya, o sea, ¿quién se está apartando del electorado en ese caso? ¿Quién se está apartando de la declaración del principio del partido? Que imagino está la propiedad dentro de sus principios. ¿Quién se está apartando realmente de sus declaraciones previas? ¿Ya? ¿Es la B o es Guillermo Ramírez? Bueno, con la reforma al sistema político, el díscolo, el indisciplinado sería la B. ¿Y por qué? Mm. En el fondo, porque uno de los supuestos de la reforma es que si es que un diputado renuncia a su partido, es siempre por errores o faltas propias. Ese es el presupuesto de base para esta norma que quieren aprobar. Nunca es el problema de la directiva, eso no se equivocan. Y por eso es él, ¿no es cierto?, el diputado, sea quien sea, el que sufre las consecuencias y no la directiva. Entonces, el canon de disciplina, esto es insólito, al cual tienen que someterse los parlamentarios, tiene que ver con el capricho y deseo de los dirigentes. O sea, si a Guillermo Ramírez, ¿no es cierto?, se le antojó ceder un pedacito de reparto, bueno, eso es lo que dice el partido. Entonces, el canon es eso, el sometimiento de los parlamentarios y no los principios del partido, el proyecto político del partido, la propuesta programática del partido, nada de eso. Entonces, bueno, lo de Moreira también, yo no sé, ¿qué es esto de que uno tiene que ceder sí o sí? Porque de lo contrario será un tema complejo de abordar en campaña y tendrá un costo político. O sea, ellos van a proponer esto en campaña y por lo tanto nosotros demos los de antes, ni siquiera nada, ni siquiera esperemos a que se nos impongan, sino que adelantémonos, cosa que nos pidan otra cosa además. ¿Qué clase de razón? ¿Qué clase de razonamiento es este, Cancino? Yo realmente no entiendo. Para sentirse en la obligación de ceder a una pésima reforma de pensiones y arrastrar con eso a millones de trabajadores, por si acaso ellos el día de mañana usan... No, o sea, el colmo, porque es que es eso, ¿por qué deben los trabajadores subvencionar la falta de carácter, oye, la cobardía, la escasez de ideas de un grupo de políticos de la oposición? ¿Ya? ¿Por qué tienen que ser los trabajadores los que paguen los costos de las aventuras políticas? Porque una candidatura presidencial es eso. ¿Por qué tienen los trabajadores pagar los costos de las aventuras políticas de la UDI? O sea, a ver, bien claro, yo creo que si Moreira cree que la oposición a una pésima reforma de pensiones ya le puede dar un costo político a la candidatura presidencial de Belín Matei, que Belín Matei no se presente. Ya, derechamente que no vaya a la elección, porque de eso se trata la política, de eso se tratan las elecciones presidenciales. Si las cosas están mal, hay que oponerse, y hay que oponerse porque están mal. ¿Ya? Y si eso en un determinado contexto trae algunos costos, oye, habrá que asumirlo, ¿ya? O habrá que trabajar para que lo que uno cree que la ciudadanía ve como malo, oponerse a la reforma de pensiones, sea bueno, ¿ya? O sea, para que esa oposición sea una ganancia electoral y no un costo electoral. Para eso hay que trabajar en el fondo. Ya, ni siquiera es del caso, pero la verdad, en el fondo, uno llega a la conclusión, o sea, si uno opera con esta lógica, el ceder, porque esto si no va a ser incómodo en elecciones, realmente estamos mal, y bueno, de cierta manera uno no debiera sorprenderse, porque es la lógica con la que ha venido operando la derecha desde hace más de una década, en todos estos temas. De hecho, uno de los argumentos para aprobar esta cuestión es porque si nosotros cedemos esto ahora, después dejan tranquila a Matei con el tema pensiones, lo cual es ridículo. Claro. O sea, en el fondo ellos no se quedan tranquilos solamente en el momento en que tienen todo lo que quieren, si no irán por más, ¿no es cierto? Bueno, a ver, en cuestiones tributarias, en temas de agenda de género, en cuestiones de indigenismo radical, en inmigración, en ecologismo, en soberanía nacional y agenda global, en todas estas cosas. Bueno, se da un poco entonces, porque con eso seguramente la izquierda radical se va a quedar súper tranquila, va a decir, qué buena onda, nos dieron un poco, no
no desordenemos la cosa. Mm. Bueno, no sé, la verdad que obviamente en sí mismo, porque es relevante porque se cede en cuestiones que uno considera fundamentales para el proyecto político, como es la propiedad individual, pero también es relevante, ¿no? O sea, dicho sea de paso, ¿eh? Tú estás cediendo a una idea que vulnera el derecho a propiedad de otras personas, pero es relevante también en otro sentido, digo, en un sentido más práctico. ¿A qué me refiero? Uno podría estar ocupando, no sé, la mayor parte del tiempo para elaborar y empujar propuestas que emanen del proyecto y principios políticos que se sostienen, ¿no es cierto? Pero la verdad es que, siendo así las circunstancias, está bien difícil, porque no solo hay que estar atajando a la izquierda radical y sus proyectos, programas descabellados, que ni siquiera la gente quiere, que no representan el sentir de la mayoría en este minuto, porque culturalmente hoy día vamos avanzando o compitiendo, a veces ganando en algunos temas, este es uno de ellos, sino que además hay que estar preocupado no solo de esa izquierda radical, sino que de esta oposición. Hay que estarle marcando el paso a los pelotudos para que no se manden cagadas, porque eso es lo que hacen permanentemente. Fuera de Sí, broma, pues, o sea, no. es increíble que uno tenga que estar hablando permanentemente de la derecha. Y a veces hay gente que me critica o me dice, no sé si a ti, pero que dice, ¿por qué le pega a la derecha? Y uno dice, bueno, ¿qué quieres que haga si hay un ahueonado que está hablando de ceder puntos de reparto? ¿Qué quieres que haga? Si eso es como, si se pone esa persona en el lugar de la izquierda, no pasa a ser uno de izquierda porque le haga ver que la idea de izquierda que está defendiendo no es buena, ¿no? No, sí, insólito, sí. O sea, lo que tú dices, hay que estar recordándoles que su electorado cree en la propiedad, ¿ya? Ese es el nivel de Claro. cosas. Hay que estar recordándole que su electorado cree en achicar el Estado, en hacer su trabajo más eficiente. Hay que recordarles también que su electorado es partidario de disminuir la carga tributaria, la carga impositiva, o sea, ese tipo Oye, de cosas. Oye, hay que estar recordándole que su electorado cree en los derechos y autoridad paterna, que Mm, la hormonización y reasignación de sexo en menores no es tan buena idea. Hay que estar recordándoles que la soberanía le pertenece a la nación chilena y no a élites, organizaciones o grupos extranjeros. En fin, realmente yo aprovecharía este programa hacerle un llamado a los señores de derecha a ver si se concentran y se ponen en la situación de empezar a impulsar cosas que sean efectivamente coherentes con su agenda para poder dedicarnos a atacar a la izquierda, pues no hacer ver estas aberraciones. claro, o a poder apuntalar cambios o proyectos propios. Oye, Obvio. y lo último, esto también hay que volver a repetir, lo que ya, de nuevo, también un poco el colmo. Hay cuestiones en las que simplemente no se puede llegar a acuerdo. No se puede, porque no estamos tratando de cosas de grado, de cantidad, de medidas. No son así. Ya son intransables, son principios. Ya que es como en este caso la propiedad, es la igualdad ante la ley, es la vida, etcétera. Ya que no admiten medidas. Ya, o sea, ejemplo, si la derecha cree en bajar impuestos y la izquierda cree en subirlo, ahí no puede existir acuerdo posible, ya que no implique el sacrificio de uno de esos principios en beneficio del principio del otro, o sea, el sacrificio del principio de la izquierda en beneficio del principio Claro. de la derecha, ¿ya? Bueno, O sea, si la izquierda funcionara con la lógica de la derecha, estaría diciendo, bueno, ya, subámonos, pero no tanto. O sea, bajémoslo, mm, pero no tanto. Eso claro, sería. claro, y nunca vamos a ir a oír a la izquierda en eso, en cambio la derecha todo el rato, ya el sacrificio de la propiedad en favor del expolio del Estado, ya, y eso que se dice respecto a los impuestos se repite también en una serie de temas. Ya lo mismo pasa con la vida y el tema del aborto. Si la derecha dice creer en la vida, ya hay la izquierda en el aborto, oye, y no hay un punto medio, las causales no son un punto medio. Ya ahí se está sacrificando la vida en tres casos. Ya, y esto de nuevo, en pensiones también. La sesión de los 0,5 puntos de la que habla Ramírez implica conceder a la izquierda el principio que está detrás de eso, ya el marco de la discusión. Ya, o sea, concederles que el Estado sí puede expropiar parte de la propiedad provisional de los trabajadores, de los cotizantes. Ya hay que poder Claro, pero un repartirlas poquito como el nomás. Estado tiene conveniente. Un poquito nomás, así que no se preocupen. Claro. O sea, oye, al principio van a ser los 0,5 puntos, ya, Mm, pero una vez que tú cediste el principio de propiedad sobre las cotizaciones, ya no hay nada que impida, ¿no es cierto?, que en esa cancha ya de la izquierda se ceda un punto, luego dos, tres, cuatro y así, porque la derecha mm, ya aceptó que eso puede ocurrir. Entonces la derecha ya mm. aceptó que la izquierda tiene razón en eso, que el Estado puede expropiar propiedad previsional de los trabajadores y repartirla como le venga la gana.
Entonces, esto Sí. parece que como es insólito, es como que efectivamente, como que fuera como que dado que es un cero coma algo, entonces no importa, que hay un tema muy de fondo, o sea 0,0001, si tú estás diciendo que el Estado tiene derecho, aunque sea en esa proporción, a expropiar, estás diciendo algo muy grave. Mm. Oye, Sí, tengo un problemita. que es que el Estado puede expropiar. Sí, Tengo que cargar el computador. Espera un segundito que se me va a apagar. sí, sí, dale nomás. Estamos aquí en nuestro quinto programa con Teresa Marinovich. Estamos conversando sobre pensiones, sobre la polémica a propósito de las declaraciones de Guillermo Ramírez y de Iván Moreira sobre pensiones. El primero, Ramírez, propuso, bueno, y dijo que había acordado ceder 0,5 puntos de la cotización adicional de la reforma de pensiones a reparto, y Moreira que la oposición tenía que ceder, porque si no podía ser un tema que complicaría a Evelyn Matei en la elección presidencial. Oye, Tere, Sí. cerremos con pensiones, vamos ahora al que en Eh, mi opinión debería ser... no se me está, me vaya a matar, pero no se me está cargando. Ah, ya, bueno, dale nomás, Así si... que sigue hablando solo nomás. Sí, la gente que no está viendo no tiene idea cómo fue el inicio de este programa, así que podemos agregar más cosas y ya... Ya ¿Se está dale. cargando ahora? Sí, Ya, ahora sí. oye, pasemos de pensiones al tema que en mi opinión debería ser el tema de la semana, ya, o sea, yo creo que debería ser lo más importante de la semana, no va a ser así, que es la decapitación de un reo en la cárcel de Concepción. Ya, vamos con nuestra primera sección, veamos qué pasó con eso. Jaime Gajardo, nuevo ministro de Justicia, militante del PC y reemplazo de Luis Cordero, dijo en entrevista el domingo al Mercurio que, cito, Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles del país. Y agregó lo siguiente, en nuestro país no ocurren cosas que suceden en países vecinos, a pesar de los desafíos que implica hoy para toda la región. Solo un día después, el lunes de esta semana, a las 9 de la mañana, Gendarmería se dirigía a abrir las celdas de los reos y encontró en la celda 42, que ocupaban dos reclusos, a uno de ellos decapitado y al otro sentado mirando el cadáver. El hecho ocurrió durante la noche del domingo sin que los gendarmes se percataran. Aparentemente no habría habido riñas ni ruido sospechoso. Según la tercera, los dos eran chilenos. La víctima, Vincent González Aguirre, de 27 años, condenado en 2022 a 15 años de cárcel por los delitos de robo con violencia y tráfico de drogas, mientras que el presunto homicida sería Diego Valdés San Martín, de 41 años, quien había sido condenado en 2022 por el delito de homicidio. Estaba cumpliendo una pena de 18 años. Según funcionarios de la cárcel, al ser sorprendido junto al cadáver, el presunto agresor les había dicho que le habría entrado el demonio, que el diablo se había apoderado de él. Sin embargo, al menos Gendarmería no tenía antecedentes de estados de enajenación mental previos del sospechoso. Inicialmente se habló de un presunto rito satánico, de una Biblia, de escritos con símbolos satánicos, del 666 y sangre en las paredes. Según Gendarmería, el arma utilizada habrían sido dos cuchillos de fabricación artesanal y que el hecho no tiene precedente histórico en las cárceles chilenas. Al ser confrontado con sus propias declaraciones del domingo en relación al control carcelario, Jaime Gajardo, ministro de Justicia, dijo, después de que se hiciera pública la decapitación al interior de un penal, que para determinar si hubo o no fallas en el sistema, el caso debía ser objeto de una investigación. En su declaración, el ministro de Justicia señaló que nuestra institucionalidad controla los recintos penales. Gendarmería puede entrar a cualquier establecimiento penal. No hay ningún recinto que se encuentre en manos de los internos. Sin embargo, ocurren situaciones como las que estamos viviendo y por lo mismo es tan relevante que inmediatamente tomemos medidas oportunas. Se deberá determinar, dijo, si lo ocurrido tiene relación con alguna falla en el sistema. Por su parte, Evelyn Matei, que había presentado el mismo día de conocida la noticia su plan de cárceles, afirmó que le parecieron raras las declaraciones del ministro de Justicia, señalando que el gobierno o el Estado tiene control de las cárceles. No es así. En las cárceles se siguen cometiendo delitos, dijo, en las cárceles se lidera la comisión del delito, siguen sin estar bloqueados los celulares, así que naturalmente tenemos diferencias de fondo. Pero esto es algo tan importante que obviamente estamos dispuestos a poner a disposición del gobierno este tipo de planes. En tanto, la oposición pidió medidas concretas en cárceles. Matías Walker, demócratas, promovió el proyecto de ley que presentó junto a Jimena Rincón para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas con celdas de aislamiento para narcotraficantes y crimen organizado.
El diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano, ofició a la Dirección Nacional de Gendarmería para informar sobre las fallas del sistema penitenciario nacional. Karen Medina, independiente, cuestionó el apuro del gobierno con la creación del Ministerio de Seguridad sin enfrentar el talón de Aquiles de la situación carcelaria. Bien, oye, Tere, para que situemos un poco la conversación, más allá de este hecho puntual, terrorífico, que es la muerte por Macabro, decapitación de sí, un reo en su celda, veamos algunos macabro. datos del panorama carcelario en nuestro país, datos generales que permiten entender Sí. también lo crítica que es la cuestión con las cárceles en general. Oye, primero, población penal total en Chile, o sea, la cantidad de reos del subsistema cerrado. Estamos hablando de personas que están privadas de libertad, sometidas al cumplimiento de una pena o en prisión preventiva. Ya, ese número del subsistema cerrado alcanza las 59.000 personas, son casi 60.000. De ese total de reos, un 15% son extranjeros, en circunstancias de que la población extranjera es en Chile del 8%. Tercero, en donde se encuentran recluidos esos más de 59.000 reos. Chile cuenta con 97 establecimientos penales del subsistema cerrado, 53 complejos penitenciarios, centros de cumplimiento penitenciario y centros penitenciarios femeninos, más 44 centros de detención preventiva. Oye, ¿con qué capacidad en términos de plazas carcelarias cuentan nuestros centros penitenciarios? Son 97. La capacidad de 41.992 reos. Esa es exactamente la misma que teníamos hace 10 años y 16.000 menos cupos o plazas carcelarias que las que actualmente necesitamos. Entonces, a fecha 31 de noviembre de 2024, ya, o sea, hace pocos días, conforme a la información que entrega periódicamente Gendarmería de Chile, la sobreocupación carcelaria es del 140%. O sea, estamos excedidos bastante. Problema de base, digamos, sobreocupación. Y si uno habla de una cosa es la sobreocupación y otra cosa además el control efectivo de las cárceles, uno puede poner más información de contexto, o sea, cosas que pasaron el año 2024. No sé si tú recuerdas el motín de Repa, el recinto especial penitenciario de alta seguridad ocurrió el 6 de junio de este año, en ¿Mm? que llevado a cabo por una alianza de reos del Tren de Aragua venezolano, los trinitarios dominicanos y los pulpos peruanos, que terminó con la destrucción o daño del 80% de las celdas recién remodeladas. Entonces, Sí, sobreocupación, descontrol, ¿o sí, no? descontrola. Hay más hechos, hay más noticias, son todas del 2024. Además del motín en el Repas, ya de esta alianza entre las tres organizaciones o bandas criminales, está el tema de la instalación de los inhibidores de señal telefónica en las cárceles. ¿Ya qué pasó con eso? Se anunció, o sea, se denunció en Contraloría que un 30% de lo que se había instalado, de los dispositivos de inhibición de señal telefónica, solo funcionaban intermitentemente. Ya funcionaban de manera intermitente en horario de almuerzo. O sea, básicamente había algo así como una franja en la que no se podía delinquir, o una franja horaria para delinquir desde las cárceles. Sí, insólito. De hecho, también, oye, también en el 2024, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó que uno de los líderes de la organización criminal transnacional Los Gallegos, que hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad, tenía en su poder, estando en la cárcel, una llave maestra de esposa. O sea, estamos hablando de uno de los involucrados en el mega juicio que está llevando Carrera en contra de 38 miembros de los Gallegos en Arica y en el cual se pide presidio perpetuo respecto a esta persona, a una llave maestra de esposas dentro de la cárcel. Sí, y eso son solo, lo que comentamos recién, son solo algunos datos y algunos hechos que retratan la situación de nuestras cárceles actualmente. Vamos a comentar más a continuación, pero antes de eso veamos cómo es que los medios de comunicación abordaron esta noticia sobre la decapitación. Vamos a nuestra próxima sección. Bueno, podemos comenzar con la prensa asociada a la derecha. El Mercurio titula así: tras hallazgo de reo, estamos hablando de cómo titula respecto a la noticia que estamos comentando fundamentalmente. El Mercurio titula así: tras hallazgo de reo decapitado, el ministro de Justicia insiste en que hay control carcelario. A ver, como ustedes pueden ver, no sé si Ricky pudo subir la noticia del Mercurio. Sí, Ricky Sí, está se subiendo la está viendo. noticia y la destacó bacán. Ya, ahí está destacada. Como ustedes pueden ver, se trata de una noticia de poca relevancia. O sea, está situada en esa franja angosta del lado derecho, en que es una de las 7 noticias poco relevantes en el contexto de la portada, al menos.
el foco noticioso también me llama la atención, está puesto en el aspecto político, en la bochornosa situación del ministro de Justicia, que solo un día antes, no unos días antes, un día antes, había dicho que el Estado tenía control completo sobre las cárceles, y en la obcecación, además de insistir en el punto cuando ya pasó esto, que podría haber retacado un poco, pero no. Entonces, llama la atención, para mí, me llamó la atención que esta noticia estuviera como en un encuadre especial destacando que esto pasaba en Bío Bío. No sé si yo estoy sobreinterpretando, porque efectivamente ahí es donde pasó, ¿no? Un penal de Bío Bío, pero da la impresión de que se trata de como que lo que insinúa, la impresión o la sensación que me dejó, es que se trata de un hecho noticioso, pero como local, algo que pasó, pero como allá lejos, y sobre todo que nos da cuenta de un problema que en realidad afecta a todos y a cada uno de los chilenos. Fue como que una cosa muy puntual, y no sé si te dio a ti esa sensación, esto de, te Sí, yo creo fijas que como está. acompañado de los elementos que mencionabas antes, esto de que, oye, esté en una franja pequeña de la portada del diario, pero bien pequeña, ni siquiera la noticia principal de esa franja, y acompañado también de que el foco sea lo político y no el hecho en sí mismo, puede ser que sí, efectivamente que tenga una connotación. O sea, tiene connotación política y está bien relevarla, ¿no? Pero en el fondo el problema tenemos más allá de quién sea el político de a cargo y qué estupidez haya dicho, con la última estupidez que haya dicho el político. En fin, después, otra cosa que llama la atención de la portada del Mercurio es que la noticia principal se refiere a la reforma política. Mm. La reforma política de máximo interés para la clase política y la élite empresarial tiene más relevancia que el descontrol carcelario, con todo Mm. lo que eso implica, que ya vamos a hablar de eso. Pareciera ser que estamos hablando no sé, a alguien le cayó un rayo por ahí lejos en Bío Bío. Anecdóticamente también, o sea, no sé si anecdótico, porque igual es relevante que en la portada haya una foto más o menos grande que alude a una cosa muy importante, que hay un árbol de Pascua en la Plaza de la Constitución que mide 15 metros, tiene 30.000 luces y cientos de adornos navideños. Entonces uno dice ya realmente como en la estratosfera, esa fue como la sensación que me quedó. Sí, o sea, evidentemente no hay una ¿Tuviste la tercera? prioridad del tema. Sí, ¿Tuviste la yo vi la tercera, tercera, no? sí, y la tercera tituló del siguiente modo la noticia. Investigan caso de reo decapitado por compañero de celda en cárcel de Concepción. A ver, la tercera tampoco destaca demasiado la noticia, sí más que el Mercurio, pero en términos de relevancia, en su portada o en la selección de noticias que se hicieron, está al mismo nivel que la llamada resistencia de diputados a la reforma política, ¿ya? Y el tema principal de la portada, la tercera, es uno asociado a esta llamada permisología, ¿ya? El tribunal anula fallo del Comité de Ministros y repone permiso ambiental del proyecto Domingo. La información, ya un poco sobre lo que informa la tercera en su portada, la información sobre la decapitación se presenta aséptica, o sea, a ver, no hay una aproximación política, simplemente se hace notar que hay una investigación en curso. Ya ahí, en ese sentido, parece que el hecho está en la portada solo en tanto y en cuanto es como excepcional o es peculiar, ya una decapitación, suena como incluso curioso, pero no tiene ninguna connotación en la información de la noticia, en el fondo no tiene ningún un impacto. Y eso con un poco la derecha. La prensa izquierda lo trató distinto, parece. Sí, la prensa izquierda, bueno, ya uno haciendo este ejercicio que estamos haciendo ahora a propósito de este programa, es como se me hace más evidente las diferencias. El portal del Mostrador titula así: Día Internacional de Derechos Humanos. Experta de la ONU advierte sobre barreras de acceso al aborto en Chile. También es como un poquito en la luna, ¿o no? Lo ocurrido en el Mm. penal de Biobío, o sea, a ver, ni siquiera califica como noticia, Cancino, no está. No está. O Sí, sea, o apareció el sea, día que ocurrió los hechos en una nota de 7 párrafos. Decían, encuentran arreo decapitado en cárcel de Concepción, pero insisto, o sea, como esto es parte de la crónica roja, así como, no sé, como que una persona hubiera matado a otra, o sea, que esto pase dentro de la cárcel tiene una repercusión, una importancia política muy significativa que vamos a comentar. Pero que vayamos pensando, o sea, no estamos comentando ahí no queremos hablar de, hoy qué macabro es todo esto, ¿no es cierto? A ver, en el The Clinic también, ¿cuál es la noticia? Eh, Principal, los chats de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, asesorías a empresas, gestiones en el gobierno y operaciones políticas. Sobre la crisis carcelaria, nada. Bueno, al menos por último, el sí, caso y Hermosilla. también,
y también The Clinic se queda con el tema de la fiscalización de barbería, el retiro de toldo azul, la auditoría, o sea, las eventuales medidas que va a tomar algunos de los alcaldes relevantes en la región metropolitana. También, cierto. Interferencia, nada. Yo creo que interferencia hay que dejar de verlo, porque en realidad, no sé, no sube, es como de cuando en cuando nomás. No Sí, pero sé. a mí igualmente, Tere, me llamó la atención la interferencia porque es un medio que suele tratar noticias acerca del crimen organizado. Ya lo mismo con el Claro. mostrador. Ya ambos suelen seguir mucho el asunto, hacer reportajes, artículos, etcétera, que no hacen otros medios. Entonces, la verdad no me expliqué muy bien por qué en este caso no tocaron el asunto de la cárcel. Quizás no le dieron la connotación de crimen organizado porque se está investigando y no se sabe, no sé, una rareza. Pero en fin, oye, como conclusión, la prensa derecha está evidentemente muy desconectada en cuanto a la relevancia que tiene el asunto, ya obsesionada con la reforma política. Tocaron el tema, sí, a diferencia de la mayoría de la prensa izquierda, pero el nivel de prioridad de importancia que le dieron es escaso, ¿ya? Y la reforma política, el árbol de Navidad y otro tipo de cosas fueron mucho más relevantes para la prensa derecha. La izquierda, focalizada al menos en cuestiones de más interés nacional, o sea, no tocando el asunto, se focalizó en cuestiones que a nuestro juicio yo creo que tienen interés nacional, que es el tema de Chadwick y Hermosilla y las conversiones que han surgido, la nueva filtración, el avance de la investigación, etcétera. También la cuestión del fentanilo, esto de los informes que levantó Contraloría a propósito de dos cosas, que droga decomisada no ha sido destruida y a su vez que desapareció gran cantidad de fentanilo del Departamento de Salud de Carabineros, ya, sobre eso sí se pronuncian. Pero eso, o sea, la derecha desconexión y a la izquierda no se pronunciaron, ya, y lo que pusieron en reemplazo a este tema fueron temas de relevancia nacional. Oye, eso es lo que pasa un poco en los medios de la izquierda y la derecha, diestra y siniestra. Veamos en qué está la clase política. Vamos a nuestra tercera sección para empezar el análisis de lo que están los distintos grupos. Bien, Estás como oye, lento, ¿no? puede ser, quizás no tengo tan buena conexión como tú. Parece. Sí. Ya. Oye, vamos con lo más inmediato, con Jaime Gajardo Falcón, recién nombrado ministro de Justicia, ya reemplazante de Luis Cordero. Jaime Gajardo era subsecretario de Justicia y es militante del Partido Comunista e hijo del histórico dirigente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo Orellana. ¿Ya? ¿Y por qué partimos con el ministro? Bueno, lo decíamos al principio, pero ¿qué dijo Jaime Gajardo solo un día antes ya de que ocurriera el macabro hecho en la cárcel de Concepción? Ya dijo que Gendarmería tiene el control efectivo de todas las cárceles en el país. Eso lo dijo un día antes, control efectivo de todas las cárceles del país. Y bueno, pasó esto, una decapitación en la cárcel de Concepción. Hay que preguntarse acá qué implica, qué entiende el ministro de Justicia por control efectivo. O sea, sería bueno saberlo, porque en el Mm. fondo estábamos hablando, lo decías tú recién, o sea, motín en la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago, que destruye gran parte de las celdas recién construidas. O sea, si eso es lo que pasa en un recinto carcelario de alta seguridad, este control efectivo yo no lo entiendo muy bien. Después, la inhibición de señal telefónica, esto lo comentaba Evelyn Matei también, en las cárceles, todos hemos recibido llamados de estafa desde la cárcel, o no sé si todo, pero a mí me ha pasado y más de una vez. Después, Y, un y, reo. y espérate, y de hecho, eh, la denuncia se pone en conocimiento de Contraloría. ¿Por qué? Porque se supo, o sea, la gente se enteró de que un reo estaba subiendo contenido a TikTok ya desde la cárcel. Ya, o sea, por eso supimos y por eso se llegó a la denuncia de Contraloría, es insólito. Redes sociales. De hecho, Sí. bueno, ya este otro caso, o sea, el del señor Mm, que encuentra, que tiene una llave maestra esposa. ¿Ah? Esto, mm. esto también fue en la cárcel de alta seguridad, o sea, uno de los líderes del brazo armado del tren de Aragua, recluido en el que se supone es nuestro recinto para personas máximamente peligrosas, que tiene todas las medidas de seguridad, con la posibilidad de escape. Mm. O al menos de disminuir sus medidas de seguridad de una manera más o menos importante. O sea, hay una llave maestra es una cosa, no es cualquier cosa, digamos, no es una corta pluma. Sí, ¿no? Y por eso tenés que insistir en a qué se refiere o a qué se refería exactamente el Mm. ministro de Justicia encargado de las cárceles, o sea, el ministro de Justicia el encargado de las cárceles, a qué se refería con el control efectivo. ¿Ya? ¿Y por qué lo preguntamos tanto? ¿Por qué es relevante tener el control de las cárceles? ¿Ya? Porque lo que pasa afuera, ¿ya?
lo que pasa afuera en las calles es un reflejo de lo que está ocurriendo en las cárceles, ¿ya? Porque sin control de la autoridad sobre las cárceles, el crimen organizado prolifera en su interior, ¿ya? Se produce la conformación de Claro, nuevas organizaciones, ¿ya? Se opera criminalmente desde el interior de los recintos, ¿ya? Incluso en forma más segura para las organizaciones criminales, o sea, en el lugar donde uno podría pensar, ya que está controlado el crimen organizado, es donde está expandiéndose con más fuerza y con más seguridad o con menos amenaza. Ya se produce también lo que se llama el contacto criminógeno, ya que es la contaminación de reos que no están metidos en el crimen organizado, que no están en organizaciones criminales, ¿ya? Y que se van mezclando con las bandas y van reclutándose más personas. O sea, por eso es importante la cárcel, no de es hecho, banal. sí, muy importante porque en el fondo muchas veces yo oigo ya varias personas que creen o asocian la cuestión carcelaria al tema del castigo de los delincuentes. Entonces casi como que Mm, aparece uno decapitado y no importa en realidad porque era un delincuente, murió en su ley. Y claro, eso es verdad que hay un tema de castigo, pero que haya descontrol interior, no es algo que solo sufren los delincuentes al interior, como decías tú. De hecho, digamos, el hecho de que el crimen organizado pueda tener control de algunos espacios dentro de la cárcel significa que hay espacios de organización, como dices tú, seguros. Y eso es muy, muy impresionante. Seguro que están mucho menos expuestos a que los maten, tienen la posibilidad de reclutar a soldados. mm. Entonces, no sé, yo creo que los periodistas acá le preguntan y presionan poco a las autoridades. Me gustaría entender qué entiende, cómo define control efectivo de las cárceles. Eh, Porque además, este señor, creo que lo comentamos al comienzo, no solo dijo lo que dijo, sino que además insistió, ¿te acuerdas? O sea, después dijo que Gendarmería tiene el control, después de que aparece un señor decapitado, con todo lo que eso significa, ¿no? Yo me imagino que no debe ser tan fácil decapitar a alguien, ¿no? Dicen que fueron con 2 cuchillos artesanales, yo no sé. Después de eso, dice que Gendarmería tiene el control total de todos los establecimientos penales a lo largo y ancho del país. Ah, Sí, no sé. insiste. No, lo de Gajardo es bien osado. Ya, o sea, decíamos, el domingo habla de control efectivo, el lunes aparece una persona decapitada, ya, y ese lunes en la tarde redobla la apuesta. O sea, no es que insista, es que dice, oye, Sí. tenemos el control total a lo largo y ancho del país en todos los penales. Ya, o sea, lo de Gajardo es bien osado, es como jugar con fuego. Ya, Mm, está bien, miren, la situación actual nuestra no es la venezolana. Ya, y esto solo como dato, como paréntesis, un par de números sobre Venezuela. En Venezuela hay 53 prisiones. ¿Ya? De esas 53, 8 están en control total del crimen organizado, ¿ya? 8 están en control estatal y 15 están en control mixto. Y ahí el 50% de los reos, ya que son cerca de 25.000, están bajo control de la criminalidad organizada. Ok, Chile no es eso, ya Chile no está en eso, pero de ahí hablar de control efectivo o de control total cuando ocurren no, este tipo de situaciones, yo creo que, no sé, por favor, es como mucho. control total o efectivo. Oye, me acordé de una columna de opinión que escribió Camila Vallejo en la radio Bio Bio. Mm, eh, y que comentábamos antes de entrar al programa, una columna de La Vocera jactándose sobre lo que estaría haciendo el gobierno en materia de seguridad y cárceles. ¿Ah? Y miren, mm. decía esto, desde el 2023 a abril de este año, la PDI y Carabineros han desarticulado más de 2.000 bandas criminales, las que hoy tienen menos armas y menos poder. Cierre comillas. Mm. ¿Por qué me acordé de esto cuando preparáramos el programa? Porque esto ha sido algo que se repite en el gobierno de Boric. Me refiero a Mm. hablar de la desarticulación de bandas criminales. ¿Ah? Y que se Mm. insista tanto con esto, los refleja, los deja al descubierto lo refleja de cuerpo entero. ¿Ah? En lo que se refiere a las cárceles, al no entender totalmente el problema carcelario como un problema de seguridad. Ah, Sí. y cómo operan estas cosas. Ah, pillaron a tantos gallos, quedó desarticulada la banda, es como no saber dónde están parados. Sí, sí, es como que se decreta la desarticulación. Ya Vallejo, tú bien decías, Tere, hablaba de la desarticulación de más de 2.000 bandas criminales. Ya, pero lo cierto es que cada una de esas bandas, cada uno de los miembros de esas bandas, teniendo en cuenta la infraestructura, la política, el régimen carcelario, penitenciario, siguen operando al interior de las cárceles. Ya, o sea, de desarticulación no se puede hablar. ¿Ya? Y esto lo decimos con datos, lo hemos repetido muchas veces acá en la Fundación. Ya son datos entregados por el director nacional de Gendarmería, por Sebastián Urra, y combinados un poco con el informe anual del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. Ya vamos a ver un par de datos que son bastante relevantes respecto de la no Sí. desarticulación y la operación de banda en cárceles. Miren, primero, el informe en cuestión
da cuenta que entre 2021 y 2022 el número de bandas identificadas al interior de las cárceles pasó de 570 a 852. O sea, estamos hablando de un aumento de un 50%. Segunda cosa, el número de miembros de esas bandas pasó de 1936 a 2764, un 43% más de un año a otro. Uy, y todo esto explotó en 2024, según datos de Gendarmería de Chile. O sea, en 2024 las bandas integrantes han aumentado en un 88 y 72% desde el 2022. Mm. 88 y 72%. Estamos hablando de más de 1.600 bandas operando Mm. desde la cárcel con más de 4.000 miembros, y los líderes reos de esas bandas aumentaron un 76%, pasando de 398 a 699. Y eso, yo no sé si a alguien le puede parecer poco ese número. O sea, 700 soldados de este tipo de gente que está dispuesto a todo son muy efectivos, y puede No, y seguir agravando. son 700 líderes. Los soldados son más de 4.000, Ah, son más de líderes, 4.000 claro, miembros. claro, claro, Mm. líderes, cierto. Y esto puede seguir agravándose, si es que, bueno, si es que nadie le pone el ojo, si es que nadie entiende además lo que está pasando, la falta de plazas carcelarias en relación, si nadie resuelve este problema, la falta de plazas para empezar, ¿no es cierto?, con la cantidad de reos que existen en Chile. Paréntesis, me gustaría recomendar, ¿cómo se llama la columna tuya, Cancino? Una en que hablas de las cárceles y todos estos temas, y abunda, y hiperabunda, Eh, pero muy interesante. no, no me acuerdo, pero la podemos dejar en la descripción del Ya, video. Y hemos hablado varias veces. Ya, muchos sí, de sí, estos sé. datos Mm. y otros que no hemos compartido, que estamos dando por primera vez acá, pero lo que decías tú, Tere, no se le está poniendo el ojo a la importancia de la sobreocupación carcelaria, o sea, lo importante que puede ser que no exista hacinamiento en las cárceles. Ya, y esto uno lo está diciendo así como desde la perspectiva de la izquierda, de los derechos humanos, etc. O sea, ese no es el foco. Por último, si no quieres que sea ese el foco, hay otro foco que es de seguridad, ya, porque esto puede ser muchísimo peor. Lo decíamos al comienzo, la ocupación carcelaria está hoy día a nivel nacional en 140%, ¿ya? El punto es Sí. que si uno le hace zoom a ese dato o el doble clic, como se le dice, la situación en algunas regiones es brutal, o en algunos centros penitenciarios es de loco, parece sin retorno. Miren, estos son los datos que Gendarmería actualiza mes a mes, ¿ya? Sobreocupación en Atacama es 238%, 239%, en el Maule 220%, en Valparaíso 188%, en la Metropolitana 158%. Ya hay solo dos regiones, ya hace un par de meses eran tres, ahora hay solo dos regiones que no están sobreocupadas, ya hay que están en el 90%. Ya ahí te la muestran en verde porque al lado de las que están sobreocupadas, hoy parece como el paraíso, pero están en el Y, 90%, están llegando a 100. y si lo ve a nivel de recintos penitenciarios en particular, la cuestión, no sé, yo creo que es peor. El centro de detención preventivo tal está sobreocupado al 384%. El complejo de cumplimiento penitenciario Copiapó, 332%. Tocopilla al 301, Limache 285, Santiago Sur a 258. Entonces, eh, estas grandes declaraciones, esta jactancia de gestión, le pasan la cuenta tan frecuentemente al gobierno. ¿Eh? Yo no sé Mm, si se acuerdan ahora del subsecretario Monsalve, si se acuerdan de una de sus declaraciones, no sé si tú la tienes sí, en mente, cuando sí. decía sobre el tren de No, Aragua. no, lo que decía Monsalve sobre el tren de Aragua era descabellado, impactante. Monsalve decía en agosto de 2022 que no había amenaza real con el tren de Aragua en Chile. Ya eso en 2022. Ese era nuestro subsecretario del Interior. Ya el encargado operativo de hacerle frente al crimen organizado, a ese tipo de bandas, y al narcotráfico. Ya, bien sabemos por qué salió el cargo, pero no tenemos idea cómo es que llegó ahí. Y saben que resulta que una de las mayores investigadoras del tren de Aragua en el continente, que es Rona Risque, que ha escrito el único libro, el Tren de Aragua, creo que salió otro después, hace poco, pero es más o menos el primer libro sobre el Tren de Aragua, dijo hace poco, ya en reportaje con la BioBio, que Chile es el segundo país después de Venezuela, la cito, con mayor presencia y una operación más grande del Tren de Aragua. El segundo hogar le llama a ella, a Chile. Ya el segundo hogar del Tren de Aragua. Ya, pero el subsecretario del Interior decía que no era una amenaza real en agosto de 2022. Bueno, el señor que está hoy día formalizado por delito de violación y abuso sexual, a propósito de las desarticulaciones de banda, decía también, había decretado que se había desarticulado, él había desarticulado a la banda de los Trinitarios, luego de un mega operativo en Cerrillo.
Y, Mm. y no sé si recuerdas, pero bastó una semana, para que nuevos hallazgos sobre los trinitarios fueran descubiertos en un operativo en el barrio Franklin. O sea, tenían y tienen más centros de operación, cosa que es lógica. Y ahora, Mm. volviendo al tema cárcel, el motín en el REPA, ese que comentamos hace poco, ese motín fue iniciado por una alianza de reos del Tren de Aragua, de los pulpos y de los trinitarios, o sea, la banda desarticulada operando desde las cárceles. Sí, no, sí, uno no sé, uno realmente no sabe qué esperar del gobierno, o sí, o sea, uno sabe qué esperar ya, porque de hecho el presidente Gabriel Boric anunció recién en la cuenta pública de este año, ya el 6 de junio creo que fue, la presentación de un plan de infraestructura carcelaria, un plan maestro de infraestructura carcelaria, y estamos hace mucho tiempo esperando ese plan, se le ha insistido demasiado, se le insistió a Cordero, que era el ex ministro de Justicia, y ahí seguimos esperando. Tenemos el video de Boric de la cuenta pública, el 6 de junio. Sí. A ver, ¿qué pasa con ese plan? Estamos a mediados de diciembre. De hecho, Mm. terminando el segundo semestre de 2024, va a llegar con su plan maestro de infraestructura carcelaria. Yo no sé si tú te acuerdas, tú en algún minuto, me parece, hablaste a todo esto del programa de gobierno de Boric en esta materia. En fin, no sé, yo no tengo ninguna expectativa, yo creo que es muy difícil que llegue con esto. Si lo hace, yo creo que va a ser en el modo humo, ¿ah? Como el tren a Mm. Valparaíso, que no llegaba a Valparaíso, que anunció 2 veces la nueva cárcel de Santiago, que no era cárcel, sino una ampliación, que al parecer no podía ser en Santiago. Entonces, yo creo que de nuevo todo esto es como el reflejo de lo que es este gobierno, ¿ah? Mm. Y de hecho, mira, solo como dato, no sé, la ley de crimen organizado, que se publicó en 2023, que firmó Boric, Toa, Cordero, Marcel, de la cual Toa se jacta de cuando en cuando, en esa ley no hay referencia alguna al sistema penitenciario, no hay ni Mm. una sola idea relativa al desenvolvimiento del crimen organizado en las cárceles, no hay nada. No, Y en esa columna que estaba mencionando yo, Cancino, es relevante porque justamente, entre otras cosas, tú contabas cómo es la situación carcelaria en otros países, ¿no es cierto?, con más crimen organizado y todo, para que la gente llegue a ver para dónde va la micro en el fondo, ¿no es cierto? mm. ¿Para dónde va la micro si es que sigue así? ¿En qué van a No, sí. terminar convertidas las cárceles? Es brutal, es brutal. Bueno, lo pueden ver con más detalle en esa columna, pero el caso de Venezuela, que no es nuestra situación hoy día, está bien, pero perfectamente podría serlo. Lo de Tocorón es una brutalidad. En la cárcel, eso es importante. En las cárceles se originan bandas de crimen organizado, se originan organizaciones. Ya pasó con el Tendaragua, pasó con el primer comando de la capital y así. Ya hay Tocorón, que es la cárcel donde se origina el Tendaragua, terminó controlada absolutamente por el Tren de Aragua. Ya controlaba los ingresos, la salida, etcétera. Habían discotecas, pubs, restaurantes, cancha de béisbol, caballeriza. Sí, O sea, sí, esa era la cárcel, ya donde estaba el Tren de Aragua. Básicamente era un centro de operaciones. Ya, o sea, una claro. locura. Oye, y tú comentabas, Tere, la ley de crimen organizado, que no hay referencia alguna a cárceles, o sea, es nuestra ley de crimen organizado, no hay nada. Ya, pero, ¿qué decir sobre la política nacional contra el crimen organizado del gobierno? Ya, el gobierno sacó sus políticas de migraciones, de crimen organizado, de esto y lo otro, y esto lo hemos dicho muchas veces y un poco suena como anecdótico, pero revela un poco el nivel de propósito que tiene el gobierno con respecto a este tema. Ya, y es que la palabra cárcel en esa política, en ese documento, aparece 4 veces, ya aparece la misma cantidad de veces que la palabra género, ya, y de Sí. construcción de cárceles no se habla, ya, eso no es tema en la política nacional contra el crimen organizado del gobierno, no es tema. Oye, en todo caso, uno no puede esperar nada de esta gente, si no entiende, se está defendiendo delincuentes, indultándolo apenas llegó, pero yo lo que no entiendo es qué pasa con la oposición. Si la Mm. oposición, a propósito del señor Guillermo Ramírez o de Moreira, que cree que le van a ganar en la elección, entonces hay que ceder. Y, oye, la oposición tiene facultades legislativas. Se supone Mm. que tienen algo alternativo que ofrecer al gobierno a partir de 2026. Mm. Mm. Ah, y ¿tú has visto algo sobre? Bueno, Evelyn Matei sacó este plan de cárceles, yo no lo leí, me imagino que tú sí, y bueno, apareció muy No, oportunamente acá. No sé, ¿ah? sí, ¿Cómo no? Oye, Matei sacó el plan que estás comentando, Tere, el plan cárcel 2025-2030, pero no entregó ningún documento, ¿ya? No Sí, conocemos el sí, no, plan, nadie lo conoce y de hecho desde FNM se lo pedimos directamente a uno de los diputados que acompañó a Matei en este punto de prensa donde anuncia el plan, al diputado Chalper, se lo pedimos por interno
y vio el mensaje y nos dejó en visto. ¿Ya? Nos dejó en Pero visto. sí, En fin, pues, en todo caso, nosotros de todas maneras pudimos conocer algunas de las medidas que anunció Matei. Una de ellas son 32.000 plazas carcelarias extra para llegar a 74.000 en todo Chile, o sea, un 5% de esas plazas serían de alta seguridad. 5 nuevas cárceles que demorarían en construirse entre 2 y 4 años, no sabemos dónde, pero dijo que las de alta seguridad y máxima, de alta y máxima seguridad tienen que estar aisladas, no sabemos dónde tampoco, islas, desiertos, no sé. La expulsión de un tercio de los extranjeros que cumplen pena en Chile, son 3.000 de los 9.000, no entiendo bien por qué esa diferencia, pero en fin. Y el aislamiento de los líderes de las organizaciones criminales, o sea, 23 horas encerrados, 1 hora al aire libre, o sea, bueno, en fin, una especie de... sí. Sí, eso son las medidas que anunciaron en el punto de prensa y que pudimos conocer por los medios de comunicación, pero un plan, un documento detallado, eso, o sea, no lo Oye, conocemos o no existe. pero republicano fue a El Salvador y a Hungría. Sí, sí, en republicano, antes que Matei, hay que decirlo, han insistido con lo que tú decías, Tere, los viajes a Hungría y a El Salvador, ya para, en el fondo, conocer esa experiencia, ver qué se puede replicar aquí en Chile, pero nuevamente, al igual que en el caso Matei, no hay documento programático o propuesta respecto de materia de cárceles. Ya de nuevo hay un gran video donde se anuncian las cosas, pero es eso, y son este tipo de propuestas más o menos. Ya la construcción de 3 megacárceles para criminales de alta peligrosidad y 7 nuevos centros penitenciarios, todos con procesos ágiles de licitación y construcción. También aumentar capacidad carcelaria a 65.000 plazas. Hay que avisarles de ya a los republicanos que se van a quedar cortos en 1 o 2 años porque ya estamos en 60.000. Ya, o sea, tienen que ser más de 65.000. Pero bueno, eh, eso y lo demás son frases más generales. Ya son más y mejores cárceles, grandes y seguras, alejadas de la ciudad, más tecnología para seguridad, menos beneficios para los delincuentes y más protección para los gendarmes. Ese es más o menos el asunto. Esa es la oposición en esta materia. Y para qué Mm, decirlo, cuando se anunció la ampliación de la cárcel de máxima seguridad aquí en Santiago, la mayoría se opuso, incluido el hoy alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Ah? sí. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué se puede decir, ¿no es cierto?, de la oposición con respecto a la cuestión carcelaria? Que además es Mm, un tema, se supone mucho más, la seguridad, todo eso está mucho más asociado a la derecha, ¿no es cierto? Son sus mm, temas, se supone. Yo creo que todas estas medidas, o muchas de ellas, suenan bien, mm, evidentemente, pero ¿por qué con tanta demora? O sea, mm, en Chile, vamos a ver, ¿realmente tenían que esperar a que Evelyn Matei terminara su periodo de alcaldesa para conocer sus propuestas en esta materia? ¿O las tenían mm. guardadas para cuando ella saliera y así no compartirla antes de tiempo? O sea, ¿qué está pasando? Paréntesis, yo de todos Sí. modos encuentro que las propuestas ya están, digamos, son más específicas que la de Cast, es menos eslogan, pero no sé, habría que ver cuál es la baja, No, porque pues sí, a ver, pero si es eso, si sigue siendo lo que son, ya, o sea, hoy sí, quiero aumentar 32.000 plazas, claro, pero ya, faltan plazas, propósito, construyamos plazas, cuando el problema es cómo, con qué, cuándo, en qué tiempo, cómo se resuelven todas esas cuestiones al final. Po. claro, acá, mira, la verdad es que en esto, en cárceles y en todo tipo de materias con la oposición, uno puede pensar o que derechamente nunca hay propuestas en la materia, en las distintas materias, o que la oposición las tiene escondidas para la elección o para cuando les caiga el gobierno en sus manos, ya que es lo que ellos esperan, que les caiga el gobierno en sus manos, o sea, eso, o no las tienen o las aguantan hasta la elección, uno no sabe, pero es inexplicable esta cuestión y un poco inaceptable. O sea, si es que se Oye, tienen propuestas, sí, sí. no, dale, dale. No, te decía que si es que se tienen propuestas, no solo deberían darse a conocer del primer minuto en que se tienen, en que se formulan, en que están listas, sino que se debería hacer una campaña constante con ella. ¿Ya? Porque aquí, Claro, en el fondo, lo que importa es que esa propuesta, si es que es buena, se lleve efecto. Ya no importa si le lleva claro, efecto Boric o si le lleva efecto Matei, ya, pero lo importante es que se lleve efecto. Ya, si es una buena claro. propuesta, tiene que llevarse adelante. Ya, y de Y hecho, que qué mejor que sea tu tú la adversario político. bueno, Oh, ese es el, ese- ese es el mayor de los triunfos, pues cuando tú logras que tu adversario político haga lo que tú quieras. O sea, que tú puedes perder la mm, elección, pero no pierdes a la opinión pública, no pierdes esa hegemonía cultural en el fondo. mm, Algo te iba a decir, pero se me fue la onda. No, te iba a comentar también a propósito, es solo un paréntesis, pero a propósito de esto de tener propuestas. Oye, en materia de pensiones, o sea, la oposición no ha parado de
hablar de cuánto van o pueden ceder o no en relación a lo que propone el gobierno. Yo la verdad me pregunto, no tienen ninguna idea, no hay nada que se pueda hacer, no hay una idea Mm, más o menos inteligente, más o menos razonable y que vaya en la línea de nuestras ideas, de mm. nuestras ideas, y debe haber, yo he oído por ahí, nunca he estudiado en serio a fondo el tema, pero he oído, o sea, qué sé yo, la no sé, la capitalización de acciones en no sé qué, la privatización de empresas y que vayan a dar a las cuentas de los trabajadores, no sé, ¿cómo no va a haber algo? Si para eso, Mm, están, para eso se les paga. mm. No sé. Sí, Oye, a ver, espérate. En el fondo como que parece que están siempre como vagos, ¿no? Como una cosa demasiado general, demasiado general. Y lo que más impacta es que plantean estas cosas como si no tuvieran poder o capacidad mm, alguna de hacer algo, ¿cachai? Que es como, mm, somos oposición, pero así como, oye, los demás, o como que tenemos que esperar que lleguen a la moneda para que las hagan, y ya sabemos mm, cómo lo hacen en la moneda en general, ¿no es cierto? Entonces, la oposición tiene parlamentarios en el Congreso, si no tiene candidatos presidenciales, los candidatos presidenciales más fuertes, según la mm, encuesta. Según mm, esa misma oposición, le fue genial en la última elección. Entonces, ¿por qué no se aprovechan los momentos, los impulsos, ya que consideran que están bollantes, ¿no es cierto? mm, Yo creo que es quizá el momento más favorable a nuestras ideas, al proyecto mm. político de derecha que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que igual vamos en declive. Yo pienso más bien que ese momento así, peak fue post-rechazo, que se lo han ido piteando así Sí, como pueden. O sea, parece que estuvieran claro. empeñados en transformar esto en un fracaso. Mm, Pero ¿en qué están estos señores? Entregando puntos de mm. cotización a reparto, aprobando el presupuesto del INDH una otra vez, financiando el programa de apoyo a la identidad de género desde los 3 años de edad. ¿Pero qué les pasa? Sí, no, y respecto de los temas en que se supone que es fuerte, ya aparece todo es un poco lo que decíamos, pirotecnia, son golpes de efecto, son puntos comunicacionales o discursivos. O sea, a ver, mírate, lo decíamos recién, la oposición tiene parlamentarios en el Congreso, ya, son varios, quizás no son mayoría, pero son varios, ya, y tiene candidatos presidenciales fuertes, son los más fuertes según la encuesta. Ya hay cosas concretas que se pueden hacer. Ya esto, un pimponeo rápido que hicimos antes del programa, se nos ocurrieron algunas ideas. Ya, o sea, si estamos hablando de reos extranjeros y de expulsiones, como lo hacía Matei, y se cree que expulsar a dicho reo es la mejor idea, yo no estoy tan seguro, pero operemos sobre esa base de que se cree que expulsar a reos extranjeros es buena idea, los diputados deberían oficiar al director nacional de Servicio de Migraciones, a Luis Eduardo Taller, y preguntarle acerca de los 4.000 millones de pesos de libre disposición, ya que la ley de presupuestos para el año 2025 previó. Ya son 4.000 millones de pesos de libre disposición para el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Ya? Oficiarlo, ¿por qué? Para saber por qué son de libre disposición, ¿ya? ¿Para qué se usarán? Y si no se dispusieron para expulsiones, ya, o sea, para que el servicio practique más expulsiones, presionar para que se utilice para eso, ¿ya? Para que se expulsen a estos reos extranjeros en cárceles, por ejemplo. Ya, esa es una acción concreta, pero hay más, hay muchas más. Bueno, en materia de aislamiento de reos peligrosos, yo creo que la oposición completa tendría que presentar ya un proyecto de ley en que diseñe acabadamente un régimen penitenciario especial para los líderes de la banda y las organizaciones criminales. O sea, un Mm, proyecto de ley de verdad, mm, en el detalle, como dices tú, ¿no es cierto? Bueno, sólido, mm, que hay dos, no sé, hay dos de estos proyectos que duermen en el Senado, pero son insuficientes, genéricos, a veces hasta con falta de ortografía. O sea, como que ni cerca, o sea, si le pusieran, mira, Cancino, si le pusieran a esto el empeño que le han puesto a este segundo proceso constitucional y ahora el sistema político, o sea, este mm. país sería distinto. Este país sería distinto. Sí, Entonces, yo no sé qué estamos esperando llegar al gobierno para esto. Esto se puede hacer hoy, ahora. Y yo estoy segura que van a estar los votos, o que al menos es muy fácil que estén, porque son, son, sí. son ideas que tú, si el gobierno se niega a esto, no sé, o sea, bueno, que se niegue y la gente sabrá, pues sacará sus conclusiones. Pues. No, y lo decíamos en el programa anterior, sobre estos temas, sobre crimen organizado, sobre inmigración. ¿Ya? Si uno revisa, hace un mapeo de las comisiones de seguridad, de gobierno interior, etcétera, en la Cámara y en el Senado, ya sobre todo en la Cámara, que supone donde está la mayor dispersión, fragmentación, discolaje, bla, bla, bla,
uno puede llegar a la conclusión de que hay mucho acuerdo en estas materias, ¿ya? Y hay mucho acuerdo porque uno ve proyectos de ley iguales, o en el mismo sentido, respecto de estas materias, presentados tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Ya? Entonces, ahí falta prioridad legislativa, ahí falta que se pongan las urgencias donde deben estar, ¿ya? Pero de que van a haber votos para aprobar este tipo de cosas, existen, ¿ya? Oye, tercera cosa, si es que se habla de acelerar procesos de construcción de cárceles, podrían presentar un proyecto de ley para agilizar ya los trámites, ya y los procedimientos licitatorios, ya para eliminar trabas en la construcción de cárceles. ¿Ya se han identificado acaso dónde están las trabas? ¿Ya? ¿Las municipalidades son una traba, son un obstáculo? Ya, si es que lo son, habrá que hacer las modificaciones para que no lo sean, punto. ¿Ya? El proceso de licitación es lento, hay que recortar trámites entonces, ya hay que quitarle etapa. Ya hay complicaciones con grupos fanáticos verdes o con pueblos ancestrales. Oye, habrá que saberles ponerle un par de ley y punto. Ya habrá que cortar el mecanismo legal que les permite a esos grupos estar ahí agitando y parando proyectos. Ya, o sea, el punto en el fondo que queremos hacer es que hay cosas concretas que se pueden hacer, ya más allá de los anuncios de prensa, ya de los puntos, efectos comunicacionales. Ya está bien, es bueno saber que hay algo de propuesta, oye, que la oposición se acordó de que tiene que tener un plan en cárceles, de que dice, oye, hay que hacer esto y lo otro, ya, pero estas propuestas, tanto las que han planteado Mateo, Casta, hay que ver cuál es más adecuada, más idónea, pero tienen que concretarse, o sea, tienen que pasar del anuncio a la medida ya. A mí me da la impresión de que los partidos políticos no tienen como su gente ahí, no sé. O sea, no tienen nada, en verdad no tienen ni candidatos, que haya, no hay, o sea, si no tenéis candidatos, no tenía quien presentar, lleváis unos candidatos que son impresentables literalmente. Pareciera ser que tampoco hay centros de estudio así en serio, como decís tú, en serio. Nosotros yo he aprendido bastante más, o sea, no sabía nada y ahora sé un poco, gracias a lo que veo que hay hecho tú en todas estas columnas y estos estudios y entrevistas infinitas de este tema, en que uno ve que, claro, que uno no oye nunca, 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 jamás en la vida a un político hablar así, ¿cachai? Como tú, o sea, hablar como con propuestas concretas, con un diagnóstico concreto, preciso. Yo sé, esto es Mm, muy grave que estemos en esa sí, situación, ¿no? Porque sí, lo lo peor tuyo de todo es que, lo haces, tú lo has hecho, perdón, voy a hacer voy a piropearlo acá en público, pero en el fondo estamos hablando, no sé, de una persona joven, sin mucha experiencia, ¿no es cierto?, que viene saliendo de la universidad, que estuvo haciendo durante los últimos meses su práctica profesional, o sea, no tenía todas las horas del día, que no tiene 400 asesores, en realidad no tiene ni uno. Y entonces uno dice, pero ya está bien, es inteligente, todo lo que tú queráis, pero ya tampoco es un Einstein ambulante, o sea, hay gente inteligente en este país, o sea, o es muy inteligente, pero hay gente inteligente, entonces uno dice, ¿por qué cresta se les pagan esta cantidad de plata a estos señores para tener asesores, ayuda, y no salimos del eslogan? sí, es que yo creo que hay gente inteligente Tere, en estos temas técnicos, ya que hay gente que sabe sobre estos temas, pero hay un asunto de prioridad política, de prioridad de los candidatos, de prioridad de los partidos que está en otra, o sea, radicalmente en otra. Tienen otras prioridades, tienen otro enfoque, están metidos full. Tú lo decías, si le pusieran el nivel de energía que le pusieron a los procesos constituyentes, ahora la reforma del sistema político, ya el asunto sería otro, ya otro gallo cantaría, pero no está esa voluntad y no está esa intención y eso, tenemos que ir cerrando y podemos conversar más de esto en profundidad en el próximo programa. Ya, pues esperamos a ver si nos podemos juntarnos mañana de nuevamente y déjenos sus comentarios porque los vamos a leer. Eso, gracias, buenas tardes, adiós Tere, que estén bien. Adiós, adiós.